Hoy tenemos la bendición de poder ser ministrados por un hombre de Dios. Lo conocí hace unos años, estaba grabando para un programa de televisión, si mal no recuerdo. Después lo empezamos a seguir en las redes sociales porque fue un hombre que defendió el derecho de la vida por nacer. Un hombre con un mensaje pujante, con un mensaje claro, y hoy lo tenemos con nosotros. Tenemos la bendición de poder ser ministrados, escuchar una palabra de reino que bendiga, que edifique nuestras vidas. Amén, porque Dios nos conecta con gente de reino y gente de gobierno espiritual. Y así como nos contaba, Dios le ha permitido viajar por este país varias veces. Por supuesto, Dios lo usa también en diferentes partes del mundo para llevar un mensaje de fe. Y hoy lo tenemos entre nosotros, así que vamos a recibirlo con el mejor aplauso al pastor Gabriel Valerini, que hoy está con nosotros para bendecirnos. Gracias. El Señor les bendiga. Tomen asiento, Gracias. Qué alegría poder estar compartiendo en esta casa, una alegría, un privilegio. Gracias, pastor, por la invitación, por la confianza. Y oramos de manera especial por Rocío, la nieta de los pastores, de Claudia y de Claudio, que está a punto allí de ser intervenida por una apendicitis. La bendecimos desde acá. Elevamos oración de bendición, de sanidad sobre ella, y va a estar todo bien. Confiamos en el Señor que así será. Gracias, mis hermanos, por poder abrir la casa y poder compartir. Estaba viendo en las redes de los pastores de la iglesia una sucesión de días festivos, de celebración, de poder acompañar la experiencia de toda esta celebración que tiene que ver con Yom Kippur. Y como ustedes bien saben, porque no es el primer año que se celebra, sino ya varios, Yom Kippur tiene que ver con una palabra que en realidad tiene un profundo significado teológico, ¿no? La palabra expiación, si uno busca en un diccionario teológico, no en un diccionario bíblico, ¿no? Uno encuentra un parrafito. En un diccionario teológico es algo muy, muy grande, muy fuerte lo que implica la palabra expiación. Esa palabra tiene que ver con la celebración, la fiesta, el día del perdón, el día del arrepentimiento, el arrepentimiento sincero, el arrepentimiento de corazón, ¿sí? Y es una fiesta que, bueno, como vienen celebrando, quizás la fiesta más importante, más sagrada, más solemne de todo el calendario judío, ¿sí? Yom Kippur es el único día en el año en que el Cohen Agadol, el sumo sacerdote, tenía la oportunidad en los tiempos del Antiguo Testamento de poder transitar ese camino de adoración en el tabernáculo, después en el templo, para poder llegar al lugar santísimo y poder, a través de esa ofrenda entregada, a través de ese becerro, de ese animal sacrificado, derramar esa sangre y poder entonces sí expiar, y acá la palabra, ¿no? El verbo kippur en hebreo, que tiene que ver con cubrir, quitar, borrar los pecados del pueblo, ¿no? Esa palabra expiación tiene que ver con esto, ¿no? Con cubrir, con expiar, con quitar los pecados que estaban. Y la expiación precisamente es el acto por el cual Dios borraba en aquella figura del Antiguo Testamento los pecados del pueblo, y lo hacía a través de toda esta
de toda esta simbología, todo este sistema sacrificial que estuvo presente durante años allí en las páginas del Antiguo Testamento. Ahora, el libro de Hebreos, ¿tienen Biblia? ¿Me acompañan con el teléfono, con la Biblia, con el libro impreso o con el... está buenísimo que lo pasen acá en pantalla, pero qué lindo es traer la Biblia y venir a la casa del Señor con la Biblia en la mano, o por lo menos con el celular, o por lo menos con el celular bajado, porque viste, a veces no hay conexión, no hay datos, y tener la Biblia ahí bajada, está bárbaro también. Está bárbaro leerlo, pero está bueno tenerlo allí delante de nuestros ojos y poder leerla de primera mano en el texto bíblico. Hebreos 10 nos cuenta, nos explica, capítulo 9 y capítulo 10 de Hebreos, el autor de Hebreos nos va a explicar toda la implicancia que tiene esta fiesta veterotestamentaria, presente obviamente en el libro de Levítico y en toda la Torá. Nos las va a explicar en clave pascual. Es decir, todos estos textos que son reminiscencias proféticas de lo que iba a venir en Cristo Jesús. Es decir, Cristo es el Cordero Pascual, como decía Juan 1, ¿no? Cuando Juan el Bautista lo ve venir, dice, ahí viene el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo, ¿no? Es decir, y Hebreos 10:4, si lo buscan, nos va a explicar que esa sangre de toro o esa sangre de machos cabríos, todos esos animales que se sacrificaban en el Antiguo Testamento, no alcanza para quitar pecados. Alcanza para que pedagógicamente nosotros podamos entender, después de que vino Cristo, el Cordero de Dios, a quitar el pecado del mundo, toda esa simbología del Antiguo Testamento nos sirve para poder entender que alcanzan su plenitud y su consumación plena en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, todo esto que se hizo por siglos no alcanza. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que vos y yo humanamente podamos hacer para encontrar redención a nuestros pecados no alcanza, no sirve. No hay cosa que humanamente yo pueda hacer para ser acepto delante de Dios. ¿Qué significa esto? Que la expiación, esta necesidad que tenemos de encontrar perdón en nuestros pecados, este texto nos enseña que es Dios mismo el que tiene que proveer el remedio a mi enfermedad. Es Dios mismo el que tiene que brindar la solución a mi pecado, porque lo que humanamente yo pueda sacrificar, no me alcanzan las manadas de toro para poder matar y perdonar mis pecados. ¿Alguien dice amén? Una pregunta, estaba pensando, ¿habrá alguien con pecado en esta tarde acá entre nosotros? Digo, capaz que no. ¿Habrá alguien que se reconoce pecador? Qué bueno, ya siento alivio. Decía el apóstol Pablo, de la lista de pecadores yo soy el primero, ¿no? Y qué bueno saber que necesitamos de esa salvación. Y el Nuevo Testamento nos anuncia que es Cristo, que es Jesús, el Salvador, el Redentor, el Cordero, aquel que vino a salvarnos, a perdonar nuestra vida, y que este Jesús es Dios mismo hecho hombre, ¿no? La doctrina de la encarnación. Dios mismo se encarnó, se hizo uno de nosotros, y es el mismo el que otorga la respuesta a nuestra necesidad. Y solo Él es ese Cordero puro, sin mancha, apto para ese sacrificio que puede perdonar pecados, ¿sí? Así que la persona en ese momento y en esta fiesta, en estos días de Yom Kippur, la persona iba con su animalito
al tabernáculo o después al templo para ofrecerlo como sacrificio, y era la forma en que reconocía que tenía pecado. Es decir, la persona que iba a esa presencia de Dios y llevaba un animal para ser sacrificado, eso era sinónimo de reconocer necesidad de Dios y de reconocer que en realidad tenía esa necesidad de que sus pecados sean perdonados. Y esto lo representaba como la palabra compartida en la ofrenda, ¿no? También con toda una simbología y una clasificación de animales que hacía la vida espiritual bastante práctica, ¿no? Había una forma bien establecida de iniciar un camino de adoración en una liturgia, en un sistema sacrificial bien determinado, y donde Levíticos nos enseña, por ejemplo, que el tamaño del animal estaba en relación y en proporción con el tamaño del pecado. Y había una clasificación ahí, si eran animales para el holocausto, para la ofrenda, animales para librar la culpa, para perdón de pecados, etc. Pero está claro que el tamaño del animal tenía que ver con el tamaño del pecado. Así que si el ñato venía con una paloma, ¿y cómo está? Y está bárbaro. Está ofreciendo una paloma. Y si el ñato venía con un cordero, ¿y cómo está? Y hay un cordero. Más o menos. Todo bien que venga, digamos. Ahora, si el ñato venía con un becerro, ¿cómo está? Hasta las manos. Si la gente lo veía entrar con un becerro, ¿cómo está? Mamá. Tenía pecado, una lista para perdonar ahí importante. ¿Por qué? Porque el tamaño de la ofrenda tenía que ver de alguna manera también con lo que se buscaba con esa ofrenda, ¿no? Ahora, todo ese ceremonial que ustedes conocen bien y seguramente habrán estado leyendo y compartiendo en todos estos días, tiene que ver con una tipología veterotestamentaria, un simbolismo en el Antiguo Testamento de lo que en proyección mesiánica vamos a encontrar en Cristo Jesús. Es Cristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, estos textos del Antiguo Testamento siempre hay que leerlos en clave pascual. Siempre, no con la Pascua, ¿sí?, del Éxodo, que no deja de tener su nivel de simbolismo y quizás sea obviamente en la teología del Antiguo Testamento el acontecimiento iconográfico más importante que le va a dar sustento a la centralidad en el Nuevo Testamento que tiene la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor. Pascua ya no es la salida de la libertad. Pascua en Cristo es la vida nueva en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces estos textos los leemos a través de los ojos del Nuevo Testamento. Estos son símbolos que allí en el Antiguo Testamento nos sirven, son propios del judaísmo, no del cristianismo, pero que nos sirven como elemento pedagógico para entender lo que en Cristo Jesús nosotros podemos obtener, que es la liberación completa a nuestra vida, la solución completa a nuestros pecados, ¿sí? El poder encontrar paz, reconciliación y perdón de nuestros pecados. Juan el Bautista lo decía. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya no de un pueblo en particular. Es el Cordero de Dios que quita el pecado de todos, ¿sí? La Biblia nos enseña que en la antigüedad estos sacerdotes obviamente ofrecían sacrificios en ese lugar llamado tabernáculo, que era una especie de, santuario portátil. Después se va a establecer en la construcción del templo y
Y el tabernáculo era ese lugar de adoración con paredes de pieles de animales, con separados algunos ambientes donde la clave estaba allí, la Mishná, la presencia, la Shekinah, la presencia real de Dios estaba en el lugar santísimo. Y un día en el año, solamente un día en el año, el sumo sacerdote podía entrar ahí y podía entrar ahí a través de todo un sistema litúrgico de sacarse la ropa, de ponerse ropas blancas, de hacer mikvah, es decir, los bautismos, la inmersión en agua, hacer como una especie de bautismos, Netilat Yadayim, la ceremonia del lavamiento de manos, los 3 chorritos de agua, ¿no? Es decir, toda una ceremonia de purificación para poder entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque Dios es santo. El primer atributo de Dios es que Él es Kadosh, 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 santo, santo, santo. Y si alguien en pecado entra en la presencia de la santidad, ¿qué pasa? No hay same que lo pueda resucitar. ¿Sí? Se fue. De hecho, ¿cómo era la cosa? Que el sumo sacerdote entraba, tenía un cordón en sus vestiduras, ¿no? Era el que tenía la pechera, el efod, la pechera con las 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel. Entraba con el efod, ¿por qué? Porque era el mediador, una especie de mediador. Esa es la función sacerdotal entre Dios y el pueblo. Entraba con un cordón, digamos, tipo una soga a la cintura. Y si él había hecho mal su sistema de purificación, y la borla de los vestidos tenía campanitas. Y las campanitas era una forma de decir que si el tipo se movía y seguía vivo, más o menos respiraba, estaba todo bien. Pero si se dejaba de escuchar la campanita, eso quería decir que había hecho mal esa purificación y que en la presencia de Dios el tipo, por lo menos en esta dimensión, ya no la contaba más. Ahora sí iba a tener la visión beatífica, iba a tener verlo cara a cara, pero ya digamos, después de este mundo, ¿no? Entonces, si alguien intentaba rescatarlo y entrar al lugar santísimo para sacar el cuerpo, ¿qué iba a ocurrir? Moría también. Entonces con esta soga lo que hacían era sacarlo afuera, digamos, ¿no? ¿De qué me sirve entender esto? Dios es santo. Y no podemos tener comunión con Él porque Él es santo. Y nuestra realidad es que somos pecadores. ¿Cuánto dicen amén? No noto mucho entusiasmo. ¿Cuánto dicen amén? Romanos 3:23 dice que todos somos, y si hay algo que nos merecemos por mérito propio, ¿saben qué es? El infierno. Eso lo ganamos todo con mérito propio. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Se acabó. Pero ¿qué dice Romanos 6:23? La paga del pecado es, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Quién le da un fuerte aplauso al que vive, al que perdona pecados, al que nos libera de la muerte, al que permite que sí pueda tener reconciliación con Dios porque su sangre lo hizo posible? ¿Sí? Es cierto que soy pecador, pero Dios mismo otorgó la forma en que yo pueda reconciliarme con Él, ¿sí? Y la gente venía con sus cargas, venía con sus pecados, venía con sus errores y atravesaba todo ese camino allí hasta el lugar santo donde moraba Dios. Y en Yom Kippur, ese día tan particular, el Cohen Hagadol, el sacerdote, tenía
la oportunidad, ese único día en el año, de pronunciar el nombre sagrado de Dios. Fonética que solamente el sumo sacerdote la conocía y fonética que no nos llegó a nosotros. No sabemos cómo se pronuncia. La palabra Jehová no existe, es decir, perdón, me encanta Reina Valera, la uso, pero el intento de pronunciación del nombre de Dios es un intento en vano. Eso fue un invento de los gallegos, de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que le pusieron vocales a las 4 consonantes, y la verdad es que tanto Jehová como Yahvé son intentos de pronunciar el nombre impronunciable. Y en la tradición hebrea uno ve que todas las versiones modernas ya no traducen ni Yahvé ni Jehová, se traduce el Señor, por honra a uno de los mandamientos directamente, ¿no? No tomar el nombre del Señor en vano. Entonces ahí se reemplaza el Señor, Adonai, Hashem, el nombre, o como se quiera traducir, pero cuando aparece el tetragrama, ahí se lee el Señor Dios, ¿no? Pero ¿cuál es la clave en esta fiesta? Y es la palabra que quería compartir en esta noche. Creo que la clave acá, luego de ese toque de trompeta, ese sonido de shofar, cuando suena la trompeta en esta fiesta, es para hacer teshuvá. Es para shuv, la palabra shuv, en los profetas, la palabra shuv en el Antiguo Testamento es volver. Así como metanoia en el Nuevo Testamento es cambio de mentalidad, arrepentimiento, la palabra shuv es volver. La palabra shuv implica movimiento. Shuv es volverse a Dios. ¿Qué quiere decir? Que en algún momento yo estuve con Dios, pero en algún momento en mi vida un montón de acciones hicieron que me aleje de Dios. Hacer teshuvá es moverme y es volver a Dios. Es inclinar mi corazón a Dios, es retorno. Y arrepentirse de los pecados de una forma profunda, de una forma sincera. El arrepentimiento no es llorar solamente, porque a veces uno puede llorar por remordimiento, pero no por estar arrepentido, porque uno puede llorar mucho, terminar de llorar y volver a ser el mismo sinvergüenza de siempre, digamos decir. Es decir, el arrepentimiento implica no volver a hacer lo malo otra vez. Eso es arrepentimiento. El arrepentimiento implica un cambio. El arrepentimiento implica realmente un cambio de vida. Por eso el apóstol Pablo dice, el que robaba, no robe más. Ay, Señor, estoy arrepentido, perdona, sí me equivoqué, perdona, pero no la devuelve. Sí. El arrepentimiento implica reparación. ¿Qué quiere decir? Estafé a 10 personas. Ok, me arrepiento. Dios me perdona. Pero no puedo levantar la pena, la culpa, no puedo levantar la consecuencia de ese pecado, a menos que repare ese pecado devolviendo a cada uno lo que le saqué. Eso es reparación. Perdóname, Señor, la verdad que me fui de tema con fulano, con mengano, entramos en discusión, me arrepiento. Ok, Dios es amor. Siempre está dispuesto a perdonar. Pero el verdadero arrepentimiento implica encarar a la persona y pedirle perdón. Confesar, reparar y decir, che, perdona, me equivoqué, perdóname. Eso tiene valor en el cielo y eso tiene consecuencia en la tierra. Arrepentimiento, Dios perdona los pecados, pero ojo, ¿Dios perdona los pecados de todos? Anoten, ¿tienen para anotar? Anoten, esto está buenísimo, fácil, sencillo. Dios perdona los pecados de todos los que se arrepienten. Para que Dios me perdone los pecados, necesito arrepentirme. Dios no perdona los pecados de todos, sino de aquellos que se arrepienten. Volver a Dios es esto, es poder
tomar esa iniciativa, es poder buscar el corazón de Dios. Y para aquellos que tenemos experiencia en la fe, no hay una invitación más maravillosa que esta invitación de parte de Dios para volver a Él. Esa invitación, ese llamado de Dios para poder volver a Él y encontrar restauración. Es el Espíritu Santo el que realmente nos convoca una y otra vez a volver a Él. Por favor, un texto en esta noche, un único versículo que quisiera destacar, 2 o 3 ideas sobre esta palabra. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Ezequiel 33, 11, dice en Reina Valera: vivo yo, dice Dios el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dice la NBI: tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor y Dios, no me alegro con la muerte del malvado, sino que se convierta de su mala conducta y que viva. Y dice: conviértete, pueblo de Israel, conviértete de esa conducta perversa. ¿Por qué vas a morir? Cuando me vino este versículo para compartir en este día festivo de Yom Kippur, la verdad lo primero que pensé, digo, esto no es un texto para la iglesia. Y menos una iglesia hermosa, sigo en las redes a los pastores, una iglesia hermosa. Digo, esto no es un texto para la iglesia. Digo, son todos creyentes, Señor, son gente hermosa. ¿Cuántos dicen amén? Por lo menos autopercíbanse de hermosos. Empecemos por ahí, por una estima compensada en el Señor, ¿sí? Muchos de ellos son tus siervos, muchos de ellos están llenos del Espíritu Santo, según la gran mayoría. Vamos a buscar otro texto para compartir. Hay tantos textos para compartir de Yom Kippur. Vamos a buscar otro texto de base. Y después pensé, ¿no? Digo, esto es una iglesia que ama al Señor, una iglesia con una vida espiritual, presencia. Sin embargo, después la última parte del versículo, leí ahí, dice: ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Y de quién está hablando? Del pueblo de Dios. Es decir, este versículo es para creyentes. Así que disculpen, mis hermanos, por este versículo en esta noche, perdonen, es lo que hay. Ezequiel 37, 11 es lo que hay. Llévense esta palabra en este día. Yo quisiera hablarles en los minutos que quedan, nada más, antes de poder orar juntos, de lo que Dios espera de su pueblo. Yo quisiera hablar de lo que Dios espera de su pueblo en esta celebración. Y obvio que hay muchos que vienen preparados y venimos preparados los domingos cuando vamos a la casa del Señor. Así que Dios está llamando, número uno, para los que anotan con este texto, Dios está llamando a que vengamos a la casa del Señor preparados espiritualmente para oír, para recibir. Nos guiaba en una canción hermosa de estar a los pies del Maestro, dispuestos a recibir la palabra. Y esto lo afirma este versículo 11. Fíjate lo que dice: diles, vivo yo, dice el Señor. Cuando uno lee una introducción como esta en el texto bíblico, significa que lo que Dios está por decirnos es importante. Es como cuando en el Nuevo Testamento se introduce la frase, dice, el que quiera oír, que oiga. O sea, es decir, textos que afirman que lo que viene es importante. Yo existo, dice el Señor. Yo vivo, yo habito. No estoy muerto, no estoy de adorno, no estoy ahí. Yo vivo, dice el Señor. Palabra viva de Dios.
hay gente que lee la Biblia, hay gente de otras iglesias, no de acá, que son todos hermosos, ¿no? De otras congregaciones, esto acá no pasa, pero en otras congregaciones hay gente que lee la Biblia como palabra muerta. Lee la Biblia como leer cualquier otro texto, ¿sí? Y tienen los devocionales más aburridos del mundo. Se levantan a la mañana sin café, con el sueño retrasado, abren la Biblia, cumplen con el ritual capaz y lo cierran. No les quedó nada, no aterrizó nada, enfrentan el día y digamos, es como que no hay una presencia transformadora del Espíritu que haga que ese día sea diferente. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice el texto. La palabra de Dios conmueve, transforma, ¿no? Es como esa espada que cala profundo para hacer lo que tenga que hacer. Y cuando nosotros no solo leemos la palabra, sino que además de leer la palabra la escuchamos, algunos me dicen, pastor, yo quiero que me hable. Ok, lee la Biblia. No, pero yo quiero que me hable en voz audible. Léela en voz alta. Sí. Si Dios te va a hablar con su palabra. No espere otra cosa. Si Dios te va a hablar al corazón, lo va a hacer a través de tu palabra. Entonces, cuando abras el libro, tené conciencia de que es el Espíritu mismo de Dios hablando a tu corazón con la palabra. Por eso dice, oye, ¿sí? Versículo 11. Diles, vivo yo, dice el Señor. Y Dios nos habla con una palabra viva, no con una letra muerta, con una palabra de esperanza, una palabra de consuelo, palabras de amor. Diles que lo que yo voy a decir, y está introduciendo esta frase, yo estoy vivo. ¿Alguien puede recibir esto? Esa palabra que tenemos en nuestras manos es palabra viva de un Dios vivo. Esa palabra es transformadora, es palabra de Dios, ¿sí? Diles, estoy vivo. Dios quiere que lo oigamos atentamente, ¿no? Atentamente. Por eso uno puede ver, hay 7 veces repetido esta frase en el Apocalipsis, ¿no? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias, ¿sí? Ahora es algo serio. La palabra de Dios, se trata de que la existencia misma de Dios está respaldando lo que Dios nos quiere decir. Y la Biblia nos dice lo que la palabra de Dios es, viva y eficaz para nosotros. Ahora, en segundo lugar, versículo 11. Diles, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío. No quiero la muerte de los pecadores, no quiero la muerte de los que hacen mal. Y yo quisiera y les pido en el Señor que grabemos esto también en nuestro corazón. No es el plan de Dios que ningún pecador vaya al infierno. No está en el corazón de Dios que ningún pecador reciba condenación. No quiero yo la muerte del impío, de los malvados. No está en el plan de Dios. No es el plan de Dios que ese hijo, esa hija rebelde termine en condenación. No está en el plan de Dios que nuestro esposo, nuestra esposa alejada terminen en condenación. No está en el plan de Dios que tu vecino, que mi vecino terminen condenados. No está en el corazón de Dios la muerte del impío. Dios no quiere que, al contrario, 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. El Señor no quiere la muerte del impío. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan. Corazón del Yom Kippur. Dios quiere que todos se arrepientan, ¿sí? Una vez me mostraron un cuadro de una obra del medioevo, ¿no? Una obra de lo que era el infierno, graficado, una forma artística en forma impresionante.
Y ahí es como que tomé conciencia de lo que es tener, lo que es conciencia de no estar en Dios, de no recibir perdón de pecados, ¿no? Me propuse nunca más ser tan pasivo a la hora de anunciar la palabra, hacer acciones evangelísticas, anunciar el evangelio. Dice, predica a tiempo y fuera de tiempo, fuérzalos a entrar. Una figura de Jesús, ¿no? Qué bendición esa clase de personas que son molestas para predicar el evangelio de Rey, son pegajosos, es una bendición. Esa gente que no deja pasar uno a lo largo del día que se le escape, ¿cómo está el tiempo? Qué calor que hace. Sí, Dios hizo el cielo y la tierra, y sacan tema de cualquier lado para de alguna manera poder estar anunciando una palabra de esperanza, introducirla en la Qué bendición esa clase de persona que no se le escapa a uno para anunciarle las buenas noticias en el Señor, ¿no? Ahora, Dios quiere evitarnos esto, Dios quiere evitarnos este desastre. Dios está hablando a una generación y quiere evitar que no terminen en condenación. ¿Quiénes son los impíos? Los pecadores. ¿Y quiénes son los pecadores? Todos nosotros. Todos nosotros. Todos nosotros que a lo largo del día reiteradamente hacemos cosas malas, pecamos. El problema es cuando perdemos la conciencia de que somos pecadores. Gente que dice, no sé, yo no hago mal a nadie. Contame los últimos 5 minutos, no 10. Contame los últimos 7 minutos. ¿Qué hiciste? ¿Qué hablaste? Hay gente que tiene tan internalizada su alejamiento de Dios que perdió la conciencia de pecado y no sabe de qué arrepentirse. Y cuando busca arrepentimiento no sabe de qué pedirle perdón a Dios. Porque en su buen saber y entender, hasta alguno se cree con mérito de ganar el cielo. No, yo al cielo lo tengo ganado. ¿Y qué hiciste? Y lavé los platos ayer. Sí. Hay gente que se autopercibe merecedora del cielo, ¿no? Y el impío es una persona que vive en pecado, lo practica, está rodeado de una atmósfera de pecado, en un estilo de vida sin temor de Dios. Tienen vidas desordenadas, desprolijas. Y algunos hasta pueden congregarse, porque el hecho de congregarse no quiere decir estar cerca de Dios. Uno puede estar muy cerca de una persona y estar muy lejos. Buscar a Dios es poner el corazón en las manos de Dios, arrepentirse, estar dispuesto al cambio. ¿Y esto es posible? Claro que es posible. Uno puede congregarse, creer que está muy cerca de Dios y está muy lejos. Está en una iglesia. Pero estar rodeado de gente linda no quiere decir que uno sea lindo. No, mirá al de al lado, decirle, Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. La Biblia dice que todos los que tienen pecado mueren. La Biblia dice que todos mueren. Y sabemos que la respuesta de Dios es la vida. ¿Sí? Ezequiel 33:11. No quiero la muerte del impío, sino que se vuelva del camino. No quiero la muerte del impío, sino que se arrepienta de su camino de maldad. Y esta es la voluntad de Dios, que los que están viviendo alejados de Dios puedan tomar la decisión de consagrar su vida y vivir de veras más cerca de Él, en el corazón de Él. Si ustedes ven 33:10, el versículo anterior, esto es shub, volverse. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel,
ustedes habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de que esas rebeliones y pecados están en nosotros, somos consumidos. ¿Cómo viviremos? El pecado nos consume. El pecado nos mata. Y me ha pasado ir a lugares a predicar y poder tener una palabra que oriente a la santidad, a un cambio. Dios es un Dios que nos desafía a la santidad. Y es un Dios que busca lo mejor para nosotros, y Dios nos invita a caminar en una nueva dimensión con Él. Ahora el pecado nos consume, el pecado nos mata. Me acuerdo de un joven que una vuelta pidió hablar conmigo, estaba a punto de suicidarse, un joven creyente. Precioso, servía a Dios, y de repente empezó a ser arrastrado por sus amigos al mundo. Y un poquito, y no se daba cuenta. Y cerveza va, cerveza viene, empezó a faltar. Pero venía a la iglesia, pero se sentía mal, empezó a fumar, empezó a tomar, empezó a ir a ambientes, salir de noche. Y se sentía tan mal, tan con culpa, porque sabía que no estaba bien con Dios, que quería quitarse la vida. Un chico que estaba sirviendo, absolutamente integrado a la iglesia, y se sentía muy mal, y me dice, voy a renunciar al ministerio. Le digo, no renuncia al ministerio, renuncia al pecado. Se puso a llorar, lloramos juntos, oramos, buscó arrepentimiento, buscó restauración, y nuevamente el Señor lo restauró teniendo una vida apartada para Él. Renunció al mundo, renunció a esas amistades, renunció a ese estilo de vida que lo llevaban a estar como estuvo. Dios quiere un cambio completo en nuestra vida, y esto es Yom Kippur. Volver a Dios y buscarle a Él. Yom Kippur es un camino al altar. Yom Kippur es un camino al lugar santísimo. Yom Kippur es una acción, es un movimiento que busca estar donde Él está. El pecado siempre va a traer muerte, pero la presencia de Dios va a traer libertad y perdón. Vamos a ponernos de pie, te invito a ponerte en pie, vamos a orar. Cerra tus ojos allí donde estás. Y quisiera que ahí, sin distraerte, por favor, 2 minutos más, puedas ahí donde estás, cerrar tus ojos, buscar de Dios y poder hacer una acción en esta noche antes de irnos, que pueda buscar ese perdón de Dios. Conozco la experiencia de amar a Dios y equivocarme. Conozco la experiencia de amar a Dios y no hacer su voluntad. Pero conozco también la experiencia de amar a Dios y recibir su perdón, recibir su reconciliación. Saber que si vengo rendido ante Dios como el hijo pródigo, el Padre me recibe con los brazos abiertos. Pero el hijo pródigo tuvo que decir, dice el texto, volvió en sí. Tuvo que reconocer. Voy a ir a la casa de mi padre, le voy a pedir perdón, le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, no merezco ser llamado tu hijo. Y cuando lo hizo el Padre, lo recibió con brazos abiertos. Esto es
Yom Kippur. Venir rendido a su presencia. Quiero abrir el altar y perdonen si hacemos un poquito de correr estas sillas de aquí adelante, pero quiero abrir el altar solo para cantar esta última canción juntos y poder orar, buscando de Dios, buscando este cambio, buscando este arrepentimiento. No te distraigas, si estás aquí adelante te invito a pasar al altar. Vamos a orar, porque el perdón de Dios viene para aquellos que buscan su presencia. Buscamos del Señor. El corazón de Yom Kippur es dejar lo que está mal y es emprender un camino que busque a Dios. Sigue la música, pero seguís con los ojos cerrados, buscando el corazón de Dios. Shuv es volverse. Shuv es salir del lugar donde estás para acercarte a Dios. Te invito una vez más a dejar tu lugar y en acción simbólica venir al altar solo a buscar el corazón de Dios. Solo a decirle: Señor, yo quiero seguirte. Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Señor, yo te pido perdón. Quiero un cambio para mi vida. No busco otra cosa que poner mi corazón en tus manos. No quiero seguir viviendo de la misma forma. Emprendo un camino, salgo del lugar donde estoy, emprendo un camino al altar. Es allí donde quiero estar. Me arrepiento, pero Señor, te busco porque sé que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación, no hay pecado que no sea perdonado por el amor de Dios. Podés sentirte tan mal, tan alejado de Dios, que crees que es imposible que Dios perdone tus pecados. Pero déjame decirte que el amor de Dios es más grande que toda la lista de pecados que puedas tener. Vení al altar, vení al altar. Levanta tus manos al cielo, cantemos esta canción. Rendí tu corazón al Señor.
pertenezco a ti. Señor, esta es nuestra declaración en esta noche. Somos tuyos. Somos tuyos, Señor. Y no queremos estar en otro lugar que no sea en tu presencia. Gracias por tu amor. Gracias por el perdón de pecados. Gracias porque la sangre del Cordero, una vez entregada, es suficiente para perdón de pecados. Señor, en esta noche declaramos perdonados todos los pecados. Hay remisión por la sangre del Cordero. Señor, esa sangre que obra en transformación, esa expiación que permite que no estemos cargando y arrastrando el peso de cargas del pasado, sino que en tus manos haces toda obra nueva. Por eso podemos ser nueva criatura. Por eso podemos tener un nuevo comienzo, un nuevo nacimiento. Por eso podemos caminar un camino de consagración, de santidad en ti. Señor, ahora con las manos levantadas al cielo, pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, pueda operar en nosotros el querer como el hacer tu buena voluntad. Señor, danos la fuerza, danos el entusiasmo. Señor, pon en nosotros, Señor, la voluntad aún también de poder caminar en tus caminos, de poder seguirte, de poder bendecir tu nombre. Recibimos en el nombre de Jesús tu paz, tu perdón y la reconciliación por medio de tu sangre. Somos tuyos, consagrados a ti, en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Señor, recibimos tu presencia que nos impulsa a buscarte más.